amigos, aquí estamos nuevamente en Big Sessions. Gracias por acompañarnos y tengo la gran momento de presentar a un chileno que nos ha representado en todo el mundo más que bien. Un chileno que su trabajo ha cambiado algunas cosas. Un chileno que se destaca en todo el mundo y nos va a acompañar hoy día Smiljan Radic. Estamos esperando que se conecte. Queremos conversar con Smiljan. Vamos a ver varias cosas dentro de su trayectoria y conversaciones muy amenas, y vamos a aprender de arquitectura. Y bueno, siempre es muy agradable hablar con alguien que provoca cambio. Yo tuve la suerte, y como comencé desde el inicio en Vic, de compartir muchos momentos con Smiljan, desde todas las carpetas, los diseños de la bodega, y fue una experiencia que me entregó muchas cosas y formas de ver cómo hacer las cosas. Vamos a estar conversando y vamos a ir avanzando en esa historia, en esa experiencia, porque hay cosas que a mí me marcaron de cómo hace su trabajo, cómo es en terreno, y bueno, vamos a ir explorando todas esas vivencias y desenterrando parte de la historia nuestra, y también enterándonos más y aprendiendo de Smiljan. Estamos conectando, ya vamos a poder estar juntos conversando. Así es que ya estamos en la conexión y ya pronto podremos tener a Smiljan con nosotros. ¿Smiljan? Hola, ¿me escucháis? Sí. ¿Cómo estáis? ¿Aló? ¿Smiljan? ¿Sí, me escucháis? Sí, yo te escucho bien. Sí, yo un poco lejos, pero te escucho, sí. Bueno, aquí estaba haciendo una pequeña introducción, ¿no es cierto? Contándole a todos que iba a tener la suerte de volverte a ver. Hace rato que no nos veíamos, ¿eh? Sí, hace no, un año será una cosa así. Una avenida por acá. Pero estaba contando, bueno, de que nos vimos ya al principio de cuando empezó todo esto, y yo me acuerdo de ir ahí a la Torre de Santa María, a tu estudio, y ver los planos y conversar mucho, y bueno, tengo todo eso todavía aquí grabado. Y quería empezar, yo, a pesar de que todo el mundo conoce a Smiljan, de preguntarte algunas cosas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la arquitectura y de ti, pero primero un tema que para mí en particular es muy del vino y de cómo hacer el vino, que para mí por lo menos el vino es una expresión o una forma de expresar lo que uno piensa, siente o tiene dentro. ¿Cómo es para ti la arquitectura? ¿También la ves de esa manera o tú tienes un approach distinto a la forma de cuando haces tus cosas, es una forma de cómo tú piensas, de expresar tu personalidad? No, no, en definitiva la arquitectura para mí es pega, y harta pega, así es como siempre es lo mismo, mucho trabajo, así como, y claro, esos momentos que uno podría llamarlo creativo, aunque yo no creo mucho en eso, pero en esos momentos son súper reducidos, son bien escasos en cierta medida. Entonces, lo único que uno trata es que el trabajo sea divertido, en definitiva, sea extremadamente atrayente para uno para mantenerse vivo. Entonces,
no sé si es una expresión de lo que uno hace, que no creo que uno se exprima a través del trabajo, sino que solamente lo hace. Yo lo que sí creo y lo que sí se refleja en las cosas que uno hace es que si es que uno la pasa bien o la pasa mal. Y yo trato de siempre pasarla bien en en todos los momentos, en todo el proceso que a veces tiene partes bastante fastidiosas y a veces, y al inicio puede ser muy atractivo, pero yo creo que en los proyectos uno siente cuando alguien la ha pasado bien, o sea, existencialmente bien. Y eso es lo que más uno puede notar en este tipo de trabajo, más que una cierta expresión, una cierta continuidad, una cierta, no sé cómo llamarlo. Sí. Mira, pero igual ahí entiendo porque en el fondo cada año cuando uno hace el vino y los vinos buenos dibujan, para usar palabras así, lo que uno sentía en el momento. Yo creo que ahí entiendo un poco eso de que uno lo pase bien haciendo el trabajo que le gusta y por lo menos a mí personalmente me pasa estando en el campo y haciendo las mezclas y trabajar en el vino, tengo la suerte de estar en algo que me gusta. Oye, Yo ahora último he estado leyendo bastante a Richard Sennett, que es un pragmatista americano, y él habla del buen artesano, y el buen artesano simplemente no es que sea un artesano, sino es cualquier persona que quiera hacer un trabajo bien. Y en ese bien hay un cierto compromiso social, en el sentido de el bien no es para uno, sino el bien es para los demás y para uno también, pero junto este bien, hacer las cosas bien, significa también entretenerse, experimentar, equivocarse, aprender de la equivocación. Y eso es un buen artesano, y un buen artesano, pues, él da ejemplos desde una persona que cuida bien a su hijo hasta una persona que hace bien una programación Linux. Entonces, hay maneras de hacer bien las cosas, hay maneras de enfrentar bien, pero siempre hay en el buen artesano de Zenit hay esta sensación eh, de trabajar bien, de poder trabajar en una cierta alegría, que en muchos trabajos eh, es difícil, en muchos trabajos no es fácil en rigor. sí, Yo creo sí. que Oye, nosotros, en cierta medida, por ocupar esta, este ámbito es más fácil en rigor que muchos otros que podrían llegar a verse más mecánicos, pero que el mismo CNET explica que en realidad no son mecánicos. Pero eso es en realidad. oye, tenemos ahí una, una pequeña conexión porque, bueno, tú tienes tus abuelos que son croatas y ahí voy a ir a Mm, una cita tuya. Y yo también, por el lado de mi madre, mi abuelo era croata, de Rakla, de la isla ujú, Brač. ujú, Y mi ujú. abuelo era una persona que trabajadora, de un carácter firme, pero era para mí una enciclopedia. Y ahora que mencionaste a Zenet, era una persona que estaba en constante estudio y siempre que te preguntaba sabía la respuesta y un poco te Mm. probaba, pero era una persona bien humilde en el sentido de que era un estudioso. Tú por ahí mencionaste de Croacia que lo que te gustaban o te encantaban eran las piedras y la paz. Eh, ¿Has Mm. encontrado eso también en Santiago, por ejemplo, o en Vilche? ¿Cómo ves eso? Bueno, la isla, yo no sé si tú conoces la isla Brach, pero la isla de Brach tiene algo muy particular que en realidad tiene una serie de pircas, pero las pircas en realidad están en la contracota, o sea, están casi verticales con los cerros. Entonces se forman unas especies de estrías y cuentan que al parecer estas pircas era para llegar un poco al terreno, a la tierra, que no existía porque es una que es una sola roca en definitiva, pero que en medio de estas pircas iban almacenando algas, almacenando y con las algas produciendo tierra, abono, etcétera, para poder plantar después los olivos. Hay también unos pocos viñedos, pero son olivos y higueras es lo principal. Y es un paisaje precioso, es un paisaje bien insólito. Sí. Eh,
es más, yo, no, yo la primera vez que fui a Brach, en realidad nunca entendí por qué mi abuelo se vino a Chile en rigor. Y al final la respuesta es bastante simple y es porque tenía hambre y porque el mundo estaba al revés, o sea, las oportunidades estaban a este otro lado y tenía hambre y eran dos hermanos y no podía y su padre no lo podía mantener y se vino a la salitrera. Pero claro, uno va ahora a Brach y Brach es una especie de paraíso, sobre todo cuando se sale del ámbito turístico. Todavía quedan regiones de Brach bastante bonitas, bastante increíbles por lo demás. Y nosotros, y cuando, bueno, y Santiago para mí tiene otra cosa que es extremadamente, que es por otro lado extremadamente útil porque es una ciudad que queda muy lejos de todo, lo cual a mí me produce, cada vez que te invitan a algo, a hacer alguna obra afuera, o cada vez que tienes que ir a dar una conferencia, eso, hay una cierta cantidad de tiempo que te propone, hay una cierta cantidad de tiempo involucrada, y por eso te lleva a pensar mucho más las cosas que tú dices que sí o que no, porque gastar tiempo en avión o gastar tiempo lejos de la familia a mí me interesa bastante poco en realidad. Entonces, eso te lleva a ser selectivo y selectivo con tu trabajo también. Y eso es bastante conveniente. Es como es cuando uno está en medio de Europa, es todo sí, 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 porque sobre todo antes de los 50 es una cosa bastante espantosa. Pero después ya uno se relaja, pero en cambio estando en Chile uno puede decir que no fácilmente y rechazar oportunidades fácilmente y sin problema. Y por eso es bastante cómodo. Y Vilches, por otro lado, es aún mayor porque te permite rechazar propuestas incluso dentro de Chile. A veces es más agradable estar en Vilches, como estamos ahora, más agradable estar en Vilches que estar resolviendo problemas o resolviendo cosas dentro de Chile mismo. Yo dejé el año pasado, viajé demasiado, viajé, no sé, me pasé como 4 meses en Europa, pero con periodo, el más largo fueron 8 días, o sea, hacía viaje, no sé, fui 4 veces a Londres por el día, a ver llegaba en la mañana, tenía la reunión a mediodía y partía en el avión de la noche, entonces 4 veces y llegué a un estado como llega a un estado como de adrenalina, que uno pasa un poco de tiempo y uno se tiene que estar subiendo al avión de nuevo, si no, no funciona, pero había rechazado justo este año de rechazar de viajar, había rechazado todas las posibilidades de viaje y me iba a concentrar en Chile para viajar nuevamente por Chile, lo cual me interesa mucho y lo cual quedó trunco por el problema de la pandemia, etcétera, etcétera. Pero respecto a estas localidades que nombran, en realidad la unión de ellas es la unión entre ellas más que un problema de ambiente, un problema de lejanía o de relaciones entre ellas, más que un problema de cuán símiles o cuán disímiles sean los ambientes. Oye, y esto de viajar, porque a nosotros como enólogos nos toca también ir a presentar el vino en Chile, chileno a distintos Mm, lugares. mm, Eh, ¿Cómo es desde la perspectiva de la arquitectura? Porque claro, aquí somos varios enólogos y el vino está por todos lados, pero la arquitectura mm. es como más, diría yo, algo más específico podría ser. ¿Cómo es esa relación porque te ha tocado estar en Japón, ¿cierto? En Inglaterra? ¿Cómo es la relación Mm, con mm. la arquitectura en esos países? Es que al final al final todo es bastante natural en rigor. No, te invitan a dar conferencias y yo más o menos no pienso muy rápido, entonces me permite tener o crear una conferencia cada 1 año y medio, más o menos. Y esa conferencia se va cambiando en cada uno de los países, se va testeando, y en generalmente yo lo que hago son historias, no tiene que ver con mi trabajo, o sea, tiene que absolutamente que ver con mi trabajo, pero lo cuento como si fuera una historia. Uno, para no aburrirme yo, que es lo principal, y dos, para que finalmente las imágenes están por todos lados, entonces mostrar imágenes de las imágenes de las imágenes empieza a ser
empieza a ser fetichista. En cierto sentido, los estudiantes o la gente que va a las conferencias necesita ver el personaje delante, y eso es como todo lo que garantiza una conferencia, es como tener al personaje, ver cómo se mueve, ver qué dice, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo entretenido de las conferencias en general es poder contar una nueva historia, o una nueva interpretación o una nueva manera de ver tu trabajo. Por eso me cuesta un año y medio, por lo menos, en recrear alguna. Y desde hace 2 años que ya no doy conferencias por eso mismo, porque no me he puesto a trabajar sobre eso, porque estoy trabajando sobre otros temas que me entretienen más, que me producen más satisfacción, y que los tengo que hacer porque los tengo pospuestos por mucho tiempo. Sí. Mostrar esa historia del personaje, que tú te refieres a ti mismo como tu Mm, historia, tu libro, lo que tú mm, escribiste y dice que existen lugares a los que no iré, otros que no he ido por flojera, o por aburrimiento o por mm. fatiga, pero también existen paisajes o edificios que debía haber ido hace mucho tiempo. Eso lo escribiste en tu Sí, ensayo de vez en sí, cuando hay un perro que habla. ¿Sigues pensando igual? sí. Eh, ¿Ha cambiado esa postura? ¿Cómo hoy día enfrenta esa frase que está en tu libro? Lo que pasa que varios de esos lugares que nombro en ese momento que debería haber ido, lo he ido. Es como he podido ir. Hay muchos que no iría de nuevo porque no porque sean malos o buenos, sino porque me han tocado quizás momentos que han sido agresivos y que han sido difíciles que existencialmente no me han producido ningún placer, entonces no volvería, no porque tenga alguna razón muy específica. Pero sí hay muchos lugares que sí debería haber ido hace mucho rato porque siempre lo he ocupado como referencia para mi trabajo, y que no he llegado a verlo por muchas posibilidades, eh, por faltas de oportunidades para ir, en rigor, por tiempo físico real, más que cualquier otra cosa. Entonces, sobre todo se refiere a ciertos arquitectos, a ciertas obras de arquitectos que no he podido ver. Pero son obras que, que son específicas, son bastante específicas, no tienen que ver ni siquiera con ciudades. Ahora, cuando visito ciudades, lo único que trato es, dentro de la vorágine de estos pocos días en cada ciudad, es tratar de ver una o dos cosas que me interesen, y listo, con eso ya el viaje está pagado. Oye, Entonces, ¿mm? ¿y cómo fue esa experiencia de ese lugar que querías ir y que lograste ir? ¿Cómo fue el encuentro ahí? ¿Qué se te produjo? Para esta historia tuya, ¿qué se te produjo ahí? Por ejemplo, un arquitecto que yo quería visitar era un arquitecto fascista, que era Terragni, que es un arquitecto moderno, exquisito, de una fineza insólita. Y lo visité con un amigo que me llevó a hacer un tour muy, muy grande, muy, muy elaborado en Italia, y en Como específicamente. Y, visité 3 o 4 edificios que en realidad no se podía entrar, y que pudimos entrar por pitutos de mi amigo nomás. Y fue extremadamente... porque en general lo que pasa es que uno se lleva buenas sorpresas y malas sorpresas. En general, en este caso, fueron puras buenas sorpresas, fueron puros encuentros con, con buenos edificios. Y buenos edificios que yo lo había interpretado de una manera por todos los escritos que había visto, y en realidad, viendo el edificio mismo, en realidad se debería haber interpretado de una manera que a mí me parecía más certera, pero que es totalmente desligada de lo que yo había leído antes. Entonces fueron buenas sorpresas a nivel intelectual, pero de todas maneras muy buena sorpresa a nivel emocional o sensual, si es que uno quiere. Oye, En general, cuando uno visita edificios, las grandes sorpresas son los cambios de escala. Uno a veces cree que los edificios son más grandes o más chicos, o están en lugares más apartados, etcétera.
hay como, sobre todo, lo que más cambia es la posición del edificio y la escala del edificio. Eso es las grandes sorpresas que uno se lleva. Sí. Qué interés, qué profundo. Te voy a hacer una pregunta que de alguna manera a mí siempre me la hacen como enólogo y que con lo que tú estás Ya. hablando la voy a trasladar a la arquitectura y a ti. A mí siempre me dicen, bueno, usted tiene su vino, hace su vino, ¿hay algún vino que usted lo inspire o que usted trate de llegar? ¿O hay alguien que a usted le haya enseñado de alguna manera? ¿O hay alguien que a usted lo inspire? Mi respuesta siempre ha sido, hay muchos, por ejemplo, yo trabajé en Chateau Margaux, que han sido, me han marcado, me encantan, me han ayudado a tomar mi camino, pero yo no quiero ser un vino igual a nadie, pero sí me han ayudado a tomar mi camino. De esas visitas, de esos arquitectos como el que nombraba hoy día, ¿hay alguno que te han Mm. iluminado, que te han ayudado, que tú has de alguna manera alimentado tu creación con ellos? O s- En general muchos, pero se refiere siempre a casos específicos, más que es difícil seguirle la huella a un arquitecto y creer y- y creer que todo lo que hace te marca en rigor. O sea, hay muchos arquitectos, incluso en el libro En Obra Gruesa yo tengo un artículo que se llama algo con los restos de mi héroe. Mis héroes son ciertos arquitectos a los cuales yo obviamente tengo pleitesía y uno los puede reconocer en mi trabajo uno a uno, o sea, sin ningún problema. Y para mí eso, que se reconozca en mi trabajo, no es un problema de falta de originalidad, sino al revés, como ese es el origen, esa es mi originalidad, eso es lo que yo quiero que se sepa de dónde vienen las cosas. Entonces, me parece, y cada vez que me dicen, ah, mira, esto podría ser, yo digo, o sea, siempre me ha parecido más interesante cuando dos personas o cuando uno se le ocurre una tontera y después descubre que 10 años antes, 80 años antes, alguien pensó la misma tontera, me parece bueno, uno no está tan fuera de ruta, ¿te fijas? Uno está en la ruta y está pensando las mismas cosas que se han pensado o que se van a pensar. Entonces, hay muchos arquitectos. En Chile hay obras de arquitectos que también yo me he dedicado por ejemplo, está la Casa de Peña de Miguel Eiquem, que es quizás la mejor casa que hay en Chile, para mi gusto, lejos. Está el otro arquitecto que encuentro absolutamente genial es Germán del Sol, sobre todo cuando trabaja sobre el paisaje, que no le tiene ninguna pleitesía al paisaje, sino que trabaja uno a uno con él, o sea, trabaja en cierta medida a la par, y no esta cosa como un poco ecológica, como una impostura ecológica, como diciendo hoy el paisaje no hay que tocarlo, etcétera. No, el paisaje es algo que al final, hoy en día está absolutamente manipulado y hay que manipularlo, pero el problema es saber manipularlo, saber cómo trabajar con él, dónde trabajar con él, dónde. Entonces, aquí en Chile, por lo menos esos dos arquitectos son extremadamente importantes, no solamente para mí, sino yo creo que para el ámbito nacional. Y afuera hay mucho, hasta, no sé, desde los arquitectos radicales de los años 70 italianos hasta Kisler, hasta Constant, que era otro arquitecto europeo, no sé, hay muchos arquitectos, sobre todo de la época de los 60 y 70, que me parecen extremadamente más que interesantes, importantes en lo que yo he hecho. Que uno los puede descubrir ahí, en definitiva. Voy a ir un poco a la bodega que tengo atrás mío, creada por ti, Ujú. que fue un proceso largo, ¿no es cierto? Y que en el fondo fue, si no me equivoco, el primer proyecto con respecto a vinos que tú hiciste, ¿no es cierto? Eh, Ujú. Podemos recordar un poco la parte creativa, el desarrollo, lo mismo. Yo me acuerdo de ir varias veces a Mm. tu estudio
y compartir varias cosas. Y me acuerdo también muchas veces que viniste y una de las cosas que me llamaba la atención mm, era a las preguntas complicadas que te hacían, la facilidad de resolver el tema como rápido. Yo, sin ser experto en construcción, mm, me daba, o sea, me fascinaba el hecho de que la respuesta era como práctica, rápida y sencilla y resolvía el problema habiendo escuchado a todos los demás, mm, dándose 20 vueltas, como que lo resolvían mm, rápido. mm. ¿Cómo fue todo ese proceso creativo? Porque yo siempre me preguntan y ahora aprovecho de traspasar todo eso y aprender un poco más, a pesar de que estuve Mm. presente en muchas partes del proceso. ¿Cómo se fue ese proceso creativo y de desarrollo de nuestra bodega? Bueno, en realidad fue el primer proyecto de vino y el último. O sea, ahí paró. Nunca más me llamaron para ninguna bodega. Así es como, es bien divertido porque he hecho restaurantes, he hecho biblioteca, he hecho teatro y siempre ha sido uno, 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 uno. Como que me condeno a muerte cada vez que hago una de estas cosas. Pero fue divertido porque en esa época estaba Patrick Ballet, estaba Ramón Golzac también muy metido al inicio. Y en realidad Ramón Golzac estaba de hito del restaurante Mestizo. Entonces, que se estaba construyendo en el momento de hacer el concurso, cuando Alex y Carrie hicieron el concurso en Chile, que fue muy prematuro, o sea, yo creo que recién habían plantado unas pocas hectáreas, ni siquiera, no muchas tampoco. Creo que eran como 40 hectáreas y ahí ya empezaron con el proyecto de arquitectura, sí. Sí, Y, menos. y, Sí, sí, y en realidad yo entré por la puerta del lado, porque en realidad Ramón me invitó por cómo yo estaba haciendo por esta cosa del, del Mestizo, que era este restaurante bastante extraño, particular en ese momento por lo menos. Y me invitaron al concurso, que hubieron 8 arquitectos, de los cuales muchos habían hecho muchas viñas. Yo nunca había hecho una viña, no sabía cómo era el proceso, ni siquiera así. Y trabajamos mucho para el concurso. A mí me interesaba porque era un tema nuevo que yo no conocía y me interesaba. Y, y desde el inicio habían dos cosas que eran importantes. Uno recuperar esta sensación de estar dentro de la viña. Me parecía que eso era importante en el proyecto, sobre todo porque cuando yo iba por el campo a ver viñedo, etcétera, en general la gente estaba debajo de una malla de kiwi y eso eran como todas las instalaciones, como las instalaciones dentro de la vendimia que se hacían, y era una instalación, si es que uno quería, rudimentaria, pero bastante efectiva en términos reales como habitabilidad. No sé si será muy bueno o no para el vino, eso es otro cuento, pero como sensación, como imaginario. Entonces, desde ahí aparecieron, desde muy al inicio, aparecieron estas membranas y tratar de hacer esta cosa como enterrada en la tierra, porque además trae beneficios térmicos, etcétera, de gasto de energía, etcétera. Pero apareció desde ya y además, junto con ese imaginario, eh, se producía una sensación como de que no existía ese tipo de imaginario, ese tipo Entonces, nos presentamos al concurso, presentamos la idea, y yo nunca lo hablé con Alex o Carrie, pero yo supongo que lo que les gustó fue la idea, porque el proyecto inicial era muy, muy feo, era una cosa realmente, formalmente, era una cosa muy, cada una de las partes estaba bien, pero el total era una cosa que era una especie de tortuga, chata, así, una cosa muy, muy, yo la encontré viéndola con el tiempo, además muy, muy fea. Y además era muy grande, era extremadamente grande y generoso. Estamos hablando de precrisis, además, estamos hablando de otra manera de ver el negocio, otra manera de ver todo. sí, Era como muy, muy grande. Entonces, la primera parte fue mucho trabajo, no solamente estaba la bodega, sino después estaba el hotel, que finalmente yo no lo hice, pero hubo una casa, un hotel después que estaba arriba, un acceso, las pesebreras, había muchas cosas, como mucho anexo, y trabajamos como
yo creo que como un año y medio, una cosa así, produciendo cada vez que venía Alex y Carrie, trabajando mucho y produciendo una cantidad de maquetas bastante increíble. Pero, pero fue un trabajo muy, ¿cómo amable, en un sentido que nunca, siempre como clientes, ellos siempre fueron como la sensación de este cliente que te está empujando un poco más allá, lo cual es bastante, era bastante excitante en un momento, era bastante, y en realidad los que poníamos más barreras en esto o más realidad éramos más nosotros que ellos, en rigor. Y eso era muy excitante por un lado bueno, después vino la crisis y después rearmamos de nuevo el proyecto, se armó, en realidad hay tres etapas, uno el concurso, una segunda etapa que es este proyecto que es muy grande, que era una membrana inflada, era otra estructura, era muy, muy grande, y después vino este tercer proyecto que ya un proyecto más medido para las hectáreas que finalmente sabíamos que íbamos a plantar y de las cuales se iba a hacer uso, etcétera, etcétera. Que sigue siendo un proyecto grande por lo demás, sigue siendo un gran proyecto. Entonces, en ese sentido, el proceso fue largo, pero el proceso fue muy lineal. Me parece que si es que hubiéramos hecho el primer proyecto hubiera sido un desastre por feo. Me parece que si hubiéramos hecho el segundo proyecto hubiera sido un desastre por grande, por extremadamente grande y fuera de escala. Y me parece que este tercer proyecto sí, quizás sigue siendo grande y necesita más ocupación, pero sí tiene una escala ya, una buena escala. ¿Te fijas? Sigue siendo, y la forma la encuentro extremadamente bonita y más que la forma, el ambiente interior me parece el adecuado. O sea, y en ese sentido, gracias a Dios, el proyecto se demoró mucho tiempo porque uno pudo ir depurando y tuvo un cliente que fue depurando también, depurando su idea de cómo enfrentar esta hectárea, este campo, este gran campo que tenía por plantar, en rigor. En general me Pero gusta mucho el proceso porque fue creciendo la viña y se fue achicando la bodega. Hay una cosa como de especificidad que a mí me gustó mucho en ese sentido. bueno, yo te voy a contar que todos los que vienen aquí y ven esto que tengo acá atrás, esto Mm, es fantástico, les encanta. Yo te puedo decir que la cantidad de fotos que sacan es increíble y cuando son arquitectos, más fotos todavía. Eh, mm, pero habían cosas que también a muchos les llama la atención, el hecho de que tú lo dijiste, el hecho de llegar y estar en contacto con la viña primero y como que la bodega pasa un poco escondida a la vista y después se encuentran con el mm, edificio. Eso es uno, es como el lado así de respetar como la vista al general del mm, campo mm, y no intervenirle, como que aparecer cuando ya está uno más cerca y como el lado sustentable de eso. Y la otra cosa es que mm, siempre a mí me dicen que es increíble como lo minimalista, o sea, son líneas largas, como que hay poco pero es mucho, mm, y te puedo decir mm, que todos los que vienen se fascinan con eso, arquitectos también, el hecho de que sea como tan limpio en el sentido bueno, yo no soy experto en arquitectura, pero les encanta eso como de la mm. simplicidad, pero y la complejidad al mismo tiempo. No sé si me explico bien, pero Mm. son líneas, Sí, lo, como lo se que ve, son pasa, líneas. lo que pasa que al inicio a mí me interesaba mucho, hay un tema que sí lo dijo Alex y sí lo dijo Patrick en un momento determinado, era esta idea de tener muchas hectáreas, pero tratar el vino de manera artesanal. Entonces, lo que pasaba normalmente cuando uno va a una viña, que lo meten a una especie de salita, y en esta salita hay cata, y después a veces te llevan al proceso y otras veces no te llevan al proceso, o te llevan a una parte del proceso y en realidad todo el proceso industrial te está escondido en otra parte y no te lo muestran completo. Entonces hay una cierta parte turística y una cierta parte de trabajo real. Nuestro planteo desde el inicio fue que en realidad si es que se estaba cambiando el concepto
este vino manufacturado a otra escala, pero manteniendo su condición artesanal, eso era lo interesante de mostrar, eso era lo interesante de mostrar en este lugar. Y eso era lo que nosotros intentamos, siempre mostrar el total del proceso en su largo completo y en sus dimensiones que iba a tener completa, y no tratarlo de ocultar en una cierta, como detrás de algo, como detrás de una fachada, es al revés. Entonces uno lo primero que hace es ingresar en este espacio único donde deberían aparecer en ciertos intervalos todo el proceso del edificio Claro. en toda su dimensión. Y esa Sí, dimensión es la que tú hablas de esta única línea, etcétera, etcétera. Pero es para exagerar más aún la dimensión que tiene, la envergadura que tiene. Y otra cosa que uno, claro, no sabe mucho, pero que en realidad la bodega está instalada justo donde el suelo es más pobre o sea, es peor para las viñas en rigor. Es como, en ese lugar también dijimos ahí, porque ahí eran las hectáreas que uno podía ocupar, porque las demás hectáreas son muy buenas, y ahí se producía un cierto bajón por el valle. Tú sabes más que eso que yo, por la tierra, por no sé qué cosa. Entonces, es muy lindo estar abajo y tener los cerros poblados con todas estas tierras pobres, estresando a las matas. Yo encuentro que tiene que ver pero también tiene que ver con el negocio. Me refiero a que todas las cosas no son formales o artísticas, sino que son, o arquitectónicas más que artísticas, no son arquitectónicas, sino que también tienen que ver con estos engranajes que se van acomodando unos con otros. Lo mismo que con el proceso que se alargó y fue mejor para el proyecto, es lo mismo con la ubicación, está puesta justo en la dirección del viento para tomar el viento que baja desde el valle, etcétera. Claro, apunta hacia la cordillera también, pero eso es casi una condición de un problema del viento y no de la cordillera, etcétera. Entonces hay muchas condicionantes que se van uniendo y en algunos proyectos se unen para bien y en otros proyectos hay ciertas falencias que uno tiene que desechar en pos de garantizar otro claro. tipo de resultado en otra área, en rigor. Pero aquí creo que como había una gran libertad, se podían combinar todas. Sí. Sí. No, aquí te cuento que todo el mundo queda fascinado con la bodega, así que eh, Mm, eh, la mm. naturaleza, ¿hay estructuras de la naturaleza que te inspiran en tu trabajo? La naturaleza en sí misma a mí no si a mí me llevan a ver no sé, al sur, estuve en la Patagonia ahora, mucho, como un mes estuvimos con mi familia en el verano, y claro, hay lugares increíbles, hay lugares, pero cuando aparece una pirca, cuando aparece un resto humano, el paisaje me produce mayor emoción que cuando veo estos bosques increíbles, naturales, no tocados, entre comillas. La naturaleza en sí misma me produce una cierta desolación que en ciertos momentos me gusta y en otros momentos me desagrada profundamente. Entonces, en general trato de una cierta naturaleza, de partida es muy difícil encontrar naturaleza en su estado, o sea, no hay, y generalmente todo lo que uno ve está manipulado de una u otra manera, para mejor o para peor. Entonces, generalmente cuando las manipulaciones de la naturaleza son acertadas, a mí me produce una emoción muy, muy grande. Sí. Me acuerdo que una discusión con Patrick en algún momento era si se elegía o no un paisajista para hacer el campo, para intervenir el campo. Sí. Y me acuerdo que yo le dije, pero ¿para qué? Si ustedes lo hacen bien en Francia, saben cómo llegar a la viña, los cerros son espectaculares, ¿para qué lo necesitan? ¿Cuál es el objetivo de esto? Y en realidad al final nadie intervino nada y el campo se ve increíble por esto mismo, porque hay una manera de afrontarse a la naturaleza de manera natural, si es que uno quiere, Sí. de manera uno a uno, no tratando de endulzar ciertas cosas que son duras en rigor. Sí, ese es una... Mira, qué bueno que tocaste el tema porque a veces me pasa con la bodega y con el hotel que como no hay intervenciones, uno llega a la bodega hasta la viña, pero como tú dices, los cerros no hay intervención ni paisajismo ni nada, sino que es la expresión de la naturaleza Mm, misma del lugar que junto mm, a la bodega se acoplan.
Y a veces me preguntan, bueno, con el hotel, ¿por qué no arreglaron la entrada? Y justamente el que más insiste en que tiene que ser natural es Alex. A Alex le gusta el hecho de que mm, que se exprese como es y que se genere esta como unión, siendo no mm, intervenir en la naturaleza fuera de lo que de lo que el edificio es. Y a veces llama la atención que todo el mundo sí, se espera que sea así como en Estados Unidos, a lo mejor desde todo perfecto, un caminito, mm, un quinto bonito, mm, y tú vas avanzando antes de mm. llegar a los edificios aquí, y es la naturaleza tal cual es en la sexta Mm. región, a la costa, con los espinos, los boldos, sin intervención. Y eso llama la atención finalmente. Claro, pero es muy divertido porque ese tal cual que tú dices, en rigor no es tal cual, porque por ahí pasaron los hornos de barro, pasaron Ah, los sí, tipos que hacían carbón. ¿Te fijas o no? Finalmente esa naturaleza, lo que tú estás leyendo como naturaleza, todavía es una naturaleza intervenida por el hombre, que sigue, que a mi modo de ver uno lo lee como algo prístino, pero no es prístino, no es como está. Entonces, yo esa sumatoria de capas me parece muy interesante. Yo no le quito, no me gustaría tener un paisaje boldo increíble alrededor. No le quito, porque por ahí sí pasaron los carboneros, ¿te fijas? ¿No? Por ahí sí. sí, hay una historia que se va acumulando que me parece atractiva, que me parece extremadamente atractiva, salvo cuando son depredan todo, ¿te fijas? ¿No? Eso ya es otro tema, pero o cuán deteriorantes sean, Interacción. pero esta cosa de, claro, esta cosa de volver como al inicio, yo no sé cuál es el inicio, Enrico, no sé no sabría dónde volver. Entonces, ahora yo estoy haciendo, estamos haciendo o sea, estoy haciendo un libro sobre paisajismo en Chile que aborda exactamente este problema de la intervención del ser humano y cómo el ser humano se ha relacionado con la naturaleza. Entonces, uno no encuentra paisajismo, no encuentra arquitecto, encuentra ingeniero, encuentra artista, entonces, tiene que ver con una manera de relacionarse con la naturaleza, o con lo que uno cree que es natural, en rigor. Oye, y si vamos un poco hoy día a lo que está pasando, el hecho de este problema, que ojalá salgamos luego y que podamos, entre comillas, volver a iniciar haciendo todos los cambios que hay que hacer. Por supuesto no va a ser nada igual, por lo menos ya tenemos que aprender a ayudarnos entre todos para poder salir de las cosas. Pero este hecho del cambio que ha sucedido en términos social, de tener que compartir espacios más pequeños, volver a la vida de barrio, de tener que ir al almacén del frente, todo este cambio, entre comillas, forzado, pero que nos hizo de alguna manera volver a situaciones a lo mejor más antiguas, cuando efectivamente se iba al boliche, al almacén de la esquina, y uno saludaba a la señora, y se creaba una relación distinta y áreas más pequeñas donde estaba toda la familia. Eh, ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo va a cambiar para adelante la arquitectura? ¿Cómo se va a enfrentar? ¿Cómo lo miras tú? Eh, yo en realidad no tengo respuesta para eso. Mi mejor amigo vive en Venecia. En Venecia hace un mes y medio yo hablaba todos los días con Venecia hasta el día de hoy. Sigo hablando con él todos los días. Eh, y Venecia hasta un mes y medio atrás, una cosa así, en Italia se morían 900 personas diarias, más o menos. Y, y Venecia hoy día están reabriendo los restaurantes. Mi amigo es dueño de una galería de arte, va a la galería de arte todos los días, y la gente se pasea como si no hubiera pasado nada. Yo esta cosa como de que todos vamos a cambiar y vamos a ser más buenos y vamos a ser más comunicativos, vamos a tener relaciones, yo soy bastante escéptico, sobre todo por el tipo de ciudad que tenemos, porque en Venecia uno sí sí podría llegar a creer eso porque pasaba antes y pasaba ahora, ¿te fijas, no? Porque sí uno camina saludando, etcétera, etcétera, pero
pero yo miro todas estas cosas con un cierto escepticismo. Yo creo que que el hombre olvida muy luego y tiene una facilidad para olvidar muy efectiva. Y eso es bueno y es malo. Es bueno en algún momento y es muy malo en otro. Entonces, más que suponer qué va a pasar con algo, es mejor siempre estar a la expectativa, estar viendo, mira, aquí sí se produjo un cambio. Todas las especulaciones, creo que solamente, volviendo al pragmatismo, todas las especulaciones solamente tienden a rellenar discursos y no a ser efectivos, ¿te fijas? Yo creo que hay que esperar a ver qué pasa realmente. Y eso tiene que ver, claro, eh, con un cambio de relación, pero que significa también un cambio social, un cambio de clase, un cambio de querer interrelacionarse, un cambio de personalidades que es extremadamente complejo y difícil de desarrollar. Te diría que mucho más difícil es eso que cambiar una ciudad o cambiar una manera de relacionarse entre las personas. El cambio real, social, individual, porque al final se trata de individuos y no de sociedades, es súper complicado. Yo no lo creo tan fácil, no lo creo tan fácil y no creo que se vaya a producir tan fácil. Y creo que todo lo que por lo menos está pasando en Europa, que no es una realidad transportable a Chile, está contradiciendo toda esta manera. Es más, te diría que en Europa todo el mundo estaba esperando que termine esto para seguir con su vida normal. Es como una especie de paréntesis, ¿te fijas? En Chile está antes de esto el estallido social, que sí, ahí hay un tema que es un tema calar hondo. No, yo no creo que el problema de la pandemia sea relevante para Chile, porque el problema de la pandemia les pasó a todos, no, les pasó a todo el mundo, sino el tema del estallido social le pasó solo a Chile. O entre comillas, porque en otros lados también pasaban cosas, pero en Chile particularmente relevante. Y ese es el problema más clave y creo que es más difícil de pensar. Yo no tengo la capacidad intelectual para pensar ese tipo de cosas, no me eduqué para eso, no tengo la expertise. eh, de un tiempo a esta parte, el otro día me reía mucho porque aparecía un arquitecto en una de estas cosas de las redes sociales, etcétera, que yo sigo una que da los números de muertos y las cosas todos los días, y la cantidad de contagiados, etcétera, y apareció una noticia de un arquitecto experto en pandemia, estallido social, todo, experto en todo, con una vasta experiencia, y decía, con una vasta experiencia en pandemia. Y tú mirás la foto del cabro, y el cabro ha tenido 28 años. Entonces, al final, estas vastas experiencias, yo confío plenamente en las vastas experiencias, y ojalá hubieran dos personas pensando, tres, y con eso, y dirigiendo además. Y creo que han pasado dos cosas que son buenas, que por un lado han aparecido ciertos intelectuales que antes estaban como sumidos, sobre todo gente de mayor edad, lo cual me parece bien. Y por otro lado ha aparecido, a pesar de que yo soy ateo, ha aparecido una iglesia nuevamente metida en la calle, nuevamente ayudando a la gente, nuevamente con zapatillas en el barro, y no esta otra iglesia que a mí me producía un cierto estupor, así. Entonces, en ese sentido, en regresar a las confianzas y a eso, y en regresar sobre todo a las organizaciones de base que, que tienen que ver con mujeres, que tienen que ver con hombres y que tienen que ver con relaciones. Yo creo que sí, en la base, un mundo que yo absolutamente desconozco, se deben estar produciendo cosas extremadamente fuertes. Ujú. Bueno, en tu momento de creación, te voy a hacer ahora una pregunta, pues ya quedando poco tiempo, una pregunta que ha sido y se está convirtiendo en un ícono de la Big Session. En tus momentos de creación, de inspiración, de que estás ahí dibujando, pensando, ¿hay alguna música que prefieres escuchar? ¿Hay alguna música que te inspire? ¿Hay alguna música que te lleve a conectar con tu creación?
O sea, lo que pasa es que en esos momentos que tú dices no se producen, primero, no, yo no los creo, pero me parece que, o sea, yo no creo en esos momentos, pero me parece que es a ti, a mí o a cualquiera o a ti, a cualquiera se te ocurre una idea. Es como, no es que sea algo, no es que sea algo especial de que no es que uno sea creativo, se te ocurre una idea y tú estás metido dentro de un programa o una manera de trabajar y esa idea te sirven para hacer cosas en rigor, pero no es que haya creatividad entre medio, es como que se te ocurrió algo, ¿no? Entonces, esos momentos pueden pasar en cualquier parte, si es que o sea, una idea se te puede ocurrir en cualquier parte. Y en mi oficina en general, cuando yo trabajo, no es, cuando uno trabaja formalmente sobre los proyectos, hay un tema como que hay que insistir mucho en el trabajo formal. Y yo sí sé que en el trabajo formal van apareciendo cosas. Y el repetir el error, van apareciendo cosas y se va creando una cierta continuidad en el proyecto y por otro lado se van cambiando muchas cosas y uno parte por un camello y termina en un conejo. Entonces, Sí. ese proceso es creativo, pero es un proceso creativo de orden entre comillas, mecánico, técnico, no sé cómo llamarlo. Y ahí en mi oficina, en general, estamos todos en silencio. He llevado un par de veces un parlante para poner música, pero nunca ha resultado nada. Y mi oficina es muy chica, además somos 6 personas, entonces no. Yo con la música tengo cierta atracción, pero no soy un personaje que escucha música en realidad. Dentro de Santiago o en Chile, nosotros somos un poco de que no nos Mm, queremos mucho nosotros mismos y a veces tenemos cosas muy buenas. mm. Eh, Tú nombraste ahí una casa como para visitar. ¿Qué más en términos de arquitectura tenemos que ir a visitar para aprender y saber y querernos más en tema de cómo somos capaces de hacer creaciones espectaculares en términos de la arquitectura? ¿Dónde tenemos que ir los chilenos o qué lugar hay que ir para empaparse de esto? Yo haciendo este libro he descubierto muchas cosas que no conocía. Este libro que se llama Esta guía de viaje. Y no sé, hay desde las termas geométricas de Germán del Sol, hasta el cementerio de Punta Arena, están todas las haciendas que están en la Patagonia, hay en la zona, en la costa donde ustedes o sea, donde ustedes están más hacia la costa, hay una cantidad de pircas insólitas. Eh, en el norte está el viaducto de Conchi, que es increíble, o la dársena la dársena de Cruz Grande. Hay muchas cosas o por ejemplo, cercos completos cerca de los vilos, cercos completos hechos con cactus, pero de kilómetros y kilómetros y kilómetros. O sea, no se trata solamente de ver arquitectura, entre comillas, sino de ver nuevamente cómo el hombre o cómo el hombre se ha relacionado con el paisaje. Y creo que ahí hay una vasta gama de paisajes menores o de situaciones menores que uno las pasa por alto y que pueden transformarse en cosas increíbles. Por ejemplo, el viaducto de Conchi fue el viaducto más grande en el mundo, más grande en el mundo. O sea, fue realmente más grande, es más alto que el de Mayeco. Entonces, y es una cosa absolutamente preciosa. Nos conseguimos planos de ingeniería desde Londres, porque estuvo publicado en Londres, para hacer los levantamientos. Entonces, hay muchas cosas donde ir y donde establecer. Chile es largo, hay que buscarlas como con cuidado. Y, pero, pero yo sí creo que en términos fuera de ruta, o sea, fuera de la ruta de las 5 norte y las 5 sur, uno descubre mucho y es muy fácil de recorrer Chile. Siempre es una línea con unos bolsones hacia la cordillera y hacia la costa. Entonces, no sé, está la quebrada, esta quebrada llena de ballenas, está, no sé. Yo hace mucho que no voy al norte, quería ir al norte ahora, pero por eso me había propuesto viajar solamente por Chile durante todo este año, lo cual no pudo ser, pero pues ya entre la mitad de este próximo semestre y el próximo año va a poder ser. Porque creo que sí hay mucho que ver.
pero no con la óptica de ir encontrando como buena arquitectura, ¿te fijas, no? Si uno va con esa óptica, uno en realidad empieza a estar perdido y empieza a fijarse solamente en cosas que en unos años más seguramente no van a existir o van a ser relativamente poco importantes. Bueno, Milian, ya nos va quedando como un minuto para que esto se acabe. Te quería Mm. agradecer el tiempo, la buena onda de abrirnos las puertas y de poder conocerte más todavía. Eh, Alguna persona importante en la arquitectura chilena, un referente. Gracias por todo. Saludo a Marcela. Y Ya, bueno, pues. que estén bien. Gracias por todo. Nos estaremos viendo pronto. Y nos queda un minuto. Cuéntanos un poquito algo del libro. ¿Cuándo va a estar listo? ¿Qué podemos saber No, de qué se eso, ese trata? libro, no, por lo menos van a ser 2 años, 2 años, 2 años y medio de investigación. Pero nada, yo te quería agradecer la invitación a todos. Sigo, sigo siempre como, entre comillas, conectado con la viña, porque además compro vino, cada tanto compro vino, Vic, así que como, pero sigo conectado con la viña porque me toca pasear y me toca pasear gente y siempre es un gusto ir y ver el cuidado que existe con la arquitectura. O sea, tener un buen cliente que haga un buen proyecto es una cosa y tener un buen cliente que mantenga un proyecto es otra cosa que es importante también. Casi tanto como lo otro. Bueno, gracias, Milian. Nos estaremos viendo Chao, y saludos que estén bien. y gracias a ti. Chao, chao. Chao, chao, que estés bien.